Bienvenidos a las conclusiones de la Mesa de Energía del segundo Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción de Industriales Pymes Argentinos. En el año 2020 habíamos ubicado la necesidad de acelerar la transición energética hacia fuentes menos contaminantes, reduciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero como tema prioritario. Es una responsabilidad mundial, decíamos, pero lo es mucho más en cabeza de los países que más han aportado a esa contaminación, como Estados Unidos, Europa, Rusia o China, y especialmente aquellos cuyos niveles de consumo general deberían revisarse. Durante la pandemia que continuó en el 2021, se pudo observar algunos rasgos importantes. La reducción de la actividad industrial y comercial se hizo notar en la medición de los gases de efecto invernadero. Los países más potentes y los más inteligentes se concentraron más en debatir sus políticas de transición energética. En cuestiones de políticas energéticas, los países se podrían clasificar en tres: los que piensan, proyectan, planifican desde el consumo hasta el desarrollo tecnológico interno, y los que lo parcializan, solo estudian consumo y tarifas, y finalmente los que carecen de planes. La caída de los precios de los hidrocarburos ha mostrado lo que muchos advertíamos hace un año. Las cuestiones energéticas, particularmente las relacionadas con los hidrocarburos, no se pueden mirar con el ojo de los especuladores de mercado. Los precios spot de hoy tampoco son necesariamente las mejores referencias. La salida parcial de la pandemia muestra faltas de abastecimiento de bienes, especialmente componentes o materias primas, lo que provoca fallas de ritmos de producción con la lógica consecuencia en la demanda energética. Si bien los anuncios desde Estados Unidos, Europa y China mencionan la transición a energías verdes, y eso merece un comentario lo de energías verdes, no por desestimarlo, sino para tratar de ubicarlo mejor en contexto, es para llamar la atención a mucha falta de análisis completo sobre cuándo y cuáles son las energías verdes reales. O sea, cuál es el ciclo de vida, o los análisis tipo del pozo hasta la rueda, de todo lo que implica un foco de energía renovable. Ese análisis debe determinar la contaminación procedente de las diversas tecnologías de las energías alternativas, no solo el producto final. Y eso debe ser comparado fehacientemente con las que ya conocemos, como hidrocarburos, carbón, hidroelectricidad y nuclear. La realidad actual muestra que sus acciones de corto plazo pueden moverse en el sentido contrario. O sea, Estados Unidos, Europa y China pueden estar diciendo una cosa y después en la práctica ver que van para otro lado. Está claro, su prioridad es la economía y dentro de ella la energía resulta básica. En definitiva, es un resorte estatal, sea civil o militar, la definición de políticas energéticas. El impulso propagandístico de las energías más limpias se ha mostrado más fuerte que el argumentativo con bases científicas y técnicas. Dicho de otro modo, la necesidad de vender, o sea, de exportar, de cada economía nacional o de conglomerado industrial, trata de ubicarse por delante de la búsqueda de las mejores soluciones para cada región y para el conjunto. Cuestión que se complica aún más por la fuerte presencia de fondos de inversión que distorsionan aún más el camino. La especulación financiera colada detrás de la transición energética puede malograr el objetivo en varios aspectos, favoreciendo soluciones de baja calidad ambiental, imponiendo soluciones costosas para las sociedades, diseñando directa o indirectamente las nuevas matrices productivas de los países, incluyendo sus vectores I+D+I, en función de la rentabilidad propia del capital solamente. En definitiva, se podría llegar a una solución con más pobreza e incluso que reduzca poco significativamente la contaminación. Mientras tanto, se sigue desarrollando la industria relacionada con la movilidad eléctrica. Su talón de Aquiles se encuentra en el almacenamiento. Esto lleva tanto a posicionarse sobre recursos útiles para tecnologías conocidas, litio, hidrógeno y otras, como en la búsqueda de otras tecnologías de almacenamiento, o sea, más inversión en I+D+I. Y esto es muy importante porque este camino a una solución modifica constantemente la apropiación sobre recursos naturales.
Mientras tanto, se ha expandido el uso del gas natural licuado, desplazando principalmente al carbón como alternativa segura y con menor contaminación. Con la intención de mitigar las bruscas y transitorias alzas en la demanda del gas, se desarrollan formas de almacenamiento para el GNL a mayor escala. Y esto es un punto muy importante en la cual Argentina tiene tecnologías para pensar, analizar y desarrollar. A su vez, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, desde arenas hasta shale y tight, se ha ido expandiendo por el mundo. China y Australia, por mencionar solo algunos de los más importantes, se han incorporado con fuerza. No se puede ni se debe soslayar que la política energética de Estados Unidos, con más del 20% del consumo energético mundial y solo el 4% de la población, tiene un peso casi determinante dado que es parte de su política comercial y mucho más militar. Por eso, el dilema de los países más atrasados está en otro punto: ¿cómo salir de la pobreza minimizando el impacto ambiental? ¿Cuál es la situación nacional un año después del primer Congreso en el aspecto energético? Resulta interesante repasar lo que veíamos hace un año. La explotación de gas natural procedente de los yacimientos shale y tight, Vaca Muerta y otros, encontraría dificultades para amortizar inversiones en grandes plantas de GNL con vistas a la exportación. O sea, no estaba claro que se podría exportar en un mundo que empezaba a oscilar muchísimo sus ofertas de GNL, especialmente con el manejo de nuevas plantas. Las inversiones para exportar petróleo mostraron que serían mucho menores y claramente eso desvió el desarrollo de Vaca Muerta hacia el petróleo. ¿Por qué también tiene que ver la situación mundial en esto? Es que el ajedrez del petróleo y el gas se juega cada vez más rápido y las piezas principales buscan precios y extracción acelerada, con lo cual nuestra introducción en esos mercados requiere una fina y clara actualización de diseño. La pandemia también dejó ver que estamos alcanzando una interesante meseta en la explotación de Vaca Muerta de otros shales. Meseta en el aspecto del conocimiento, del dominio tecnológico y sus costos. Vimos que los informes de empresas, el caso de Vista Oil, de reservoristas, FDC y varios especialistas como Andrés Repar, muestran tiempos de repagos muy interesantes para los inversionistas. En este momento resultan ser de 3 a 4 años para los desarrollos de petróleo y de 4 a 5 para los de gas. Y lo que resulta aún más importante en este tipo de explotaciones, la significativa reducción de riesgos en las curvas de producción de los pozos. La falta de capacidad de transporte y en la ya mencionada poca perspectiva de exportación trasladaron la mayoría de las inversiones a la explotación de petróleo. Un interesante punto para mencionar al respecto es la participación de ingenieros científicos y técnicos argentinos en la búsqueda de soluciones más eficaces y económicas, y de las empresas nacionales también. Está claro que YPF ha aportado la mayor parte de la experimentación tanto en gas como en petróleo. Tecpetrol supo aportar mejoras para reducir costos de perforación, fracking y terminación de pozos. Vista ha sabido aplicar y mostrar todo esto para eficientizar sus inversiones, y así sucesivamente las demás empresas nacionales involucradas. La tasa interna de retorno para 20 años de explotación de shale en este momento en la Argentina supera el 60%. Todos estos aspectos y otros más que no podríamos resumir aquí explican el aumento de explotación de petróleo shale y tight sin la existencia de fomento alguno. Simplemente los costos internos y el valor de los combustibles en el surtidor argentino. En el caso de poder concretarse un plan de explotación intensiva, duplicar la producción, por ejemplo, en 5 años, la renta petrolera podría superar el 6 a 8% del PBI. Es un monto muy importante. Cifra más que importante para dejarla solo librado al azar de los operadores y los mercados. Todo lo mencionado indica la necesidad de realizar análisis más profundos antes de proponer políticas de promoción para explotación de los hidrocarburos. Análisis que deben incluir un mejor conocimiento por parte del Estado, desde lo geológico hasta los mercados internacionales, pasando por la cadena de explotación, tratamiento y transporte.
En cuanto a las llamadas energías renovables, se visualiza una acelerada adquisición de productos importados con escasa o nula participación tecnológica nacional y de transferencia de tecnología. Las incipientes políticas de promoción de tecnologías internas parecen aún desarticuladas y poco eficaces. Por un lado, ITEC busca desarrollar baterías de litio, por otro lado se recupera IMSA, pero no aparece aún el mecanismo que organice a los aparatos I+D+I estatales y de las pymes con el objetivo de desarrollos eólicos más eficientes y económicos, o de baterías de almacenaje, o de otro sistema relacionado con las nuevas energías. Tampoco hemos avanzado en un debate que valore la generación distribuida y la generación a muy pequeña escala. Es un tema pendiente. Dentro de esto último se podrían mencionar no solo los generadores eólicos y solares de baja potencia, sino también las microturbinas por las que contamos con diseño y fabricación propia en Argentina. Es menester analizar la potencialidad del gas natural licuado como parte de la red de distribución nacional, apuntando a centros de bajo consumo localizados, consumos picos industriales o para la generación eléctrica. Es otra concepción del uso del GNL, esta vez para el mercado interno. Se trata de distribuir, atomizar quizás la producción de GNL y llegar con el GNL a distintos puntos del país para nuevos servicios. Sin embargo, la mayor parte de la cadena industrial del sector procede de China e India. Contamos con conocimientos e instalaciones propias que resultan suficientes para encarar la producción industrial de bienes, para la cual no tenemos un proyecto. Un plan podría tener un impacto similar a lo que supo ser la primera etapa del GNC nacional, pero de una envergadura aún mayor. Otro punto que debemos resaltar es la necesidad de mantener e impulsar en forma clara el desarrollo nuclear nacional con tecnología propia. Dentro de ello, el de los reactores Karen, por ejemplo. Tampoco debemos desestimar el estudio de métodos de captura de CO2 para su reciclado o almacenaje, tema que no solo incluye cuestiones biológicas, como los bosques, las turberas, los humedales, sino también otras tecnologías. Las investigaciones al respecto avanzan en paralelo la idea en torno a lo que se llama la pluralidad energética, que es una idea mucho más interesante que simplemente hablar de transición energética. Es el caso de las estrategias que llevan adelante Alemania, Rusia, la cual dice ahora incorporarse a Estados Unidos y China. Nos parece que aún vale lo que expresamos en el 2020. En el caso de plantear una política para eliminar la necesidad de importar energía desde una perspectiva de transición energética, es posible desplegar un amplio abanico de soluciones basadas en pesos argentinos, hablamos, partiendo del sector hidrocarburos y pasando por bioenergías, construcciones eficientes energéticamente, energía eólica, solar, térmica, hidroeléctrica y nuclear, construyan un sendero de especificación de la energía, multiplicación del empleo pyme y tecnológico industrial, desarrollo territorial, mejora del acceso a la energía, baja de subsidios y descarbonización y diversificación del sector. Una política tal cuenta con una muy buena base de capacidades nacionales en el entramado pyme y de ciencia y tecnología, pero requiere de innovaciones en la política pública energética. Finalmente, queremos remarcar que la falta de planes concretos y constantes se nota también en el estancamiento de las pymes del sector. Está claro que sin planes energéticos subsidiarios de los planes económicos que se articulan con la provisión industrial interna y con tecnología propia, se duplicará la transferencia de divisas al exterior. La primera vez en el retiro de las rentas y la otra en el pago de servicios o bienes importados. Un impulso a la industria existente para desarrollarse, innovar y exportar podría invertir esta ecuación y agregar un plus, ingresos por exportación. El documento del año 2020 concluía con los dilemas argentinos. Consideramos que siguen siendo los mismos, con un solo agregado. Se debe revisar públicamente la necesidad de comprometer por un plazo excesivo los recursos fiscales, dado que estos, tarde o temprano, serán pagados por los trabajadores y las pymes. Y decíamos en el 2020,
La última década energética ha gravitado en torno de la promesa de una vaca muerta que nos torne en exportadores energéticos, cuando la realidad nos muestra que aún no se ha resuelto el autoabastecimiento. Si bien ambas alternativas no son contradictorias, lo segundo lastra de manera notable el despegue del país. Con un contexto internacional que ha cambiado rápidamente en lo que hace a lo energético, Argentina debe buscar la forma de resolver el dilema entre la desdolarización del sector energético y su desarrollo decidido, por lo cual es fundamental ampliar el campo del debate del sector energético. Como es bien sabido, pero a menudo olvidado, la política energética es la política más universal y transversal de desarrollo económico, industrial, tecnológico, territorial y social. Para que ello acontezca es preciso levantar la cabeza de la coyuntura y plantear la pregunta en términos de desarrollo. No se trata de pensar qué sector nos puede salvar, sino de qué política industrial, tecnológica y energética precisamos para convertirnos en un país más justo y desarrollado, especialmente cuando contamos con recursos humanos, profesionales y científicos altamente capacitados y una industria de calidad mundial. Sobre eso estamos discutiendo en el sector PYME y en ello, sin duda, se cifra una salida transformadora de la crisis de la pandemia. Muchas gracias.